Recientemente la doctora Marian Rojas Estapé fue muy criticada por varias personas, sobre todo su discurso y su manera de compartir la psicología. Es cierto que yo hace un mes compartí un vídeo por aquí dando mi crítica humilde hacia el discurso de Marian Rojas Estapé, no hacia ella como persona, sino más bien hacia esta tendencia que está bastante globalizada actualmente en el mundo del discurso psicológico, que es el reduccionismo biológico de explicar todo fenómeno psíquico a través de neurotransmisores, psicobiología, neurofisiología, anatomía, etc. Y es algo en lo que yo mostré mi desacuerdo y básicamente propuse que el ser humano no hace falta decir me falta H2O en las células, sino decir tengo sed y explicar qué es la sed, por ejemplo. Bueno, también recientemente se ha vuelto a revivir este ataque y es normal, y es una persona popular, muy popular, y como persona muy popular pues estás bajo el foco de la gente y pues la gente te puede criticar perfectamente. Y yo no estoy en contra de que la gente critique, ni estoy en contra de que la gente me critique, estoy abierto a ello y es más, creo firmemente que deberíamos recuperar este espíritu de crítica constructiva en el ámbito de la ciencia. Lo dije y lo vuelvo a decir, que es que siento que actualmente en la comunidad científica hispanohablante hay bastante división o individualización, en el sentido de que pues sale una persona, dice lo que tiene que decir, adeu-siau, cambiamos a la otra, una persona dice lo que tiene que decir y nadie se critica entre ellos, nadie se cuestiona lo que dice, nadie aporta una opinión diferente y no es desde el querer derrumbar a la otra persona, sino más bien de querer construir algo sólido en la ciencia en general, ¿no? Yo no soy una persona precisamente método científico, soy una persona bastante espiritual, bastante intuitiva, bastante sensible. Es verdad que me gusta seguir la ciencia, mirar las evidencias, pero pienso que la ciencia solo es una herramienta para corroborar aquello que sabemos y por ciertas cosas que a lo mejor no vemos, la descubrimos o le damos una explicación, pero no pienso que la vida se tenga que basar en lo que diga la ciencia. No creo que es que la ciencia dice y nosotros aceptamos, sino que nosotros vemos, experimentamos y la ciencia solamente corrobora, solamente es una perspectiva de las muchas perspectivas que hay para atacar un mismo frente, una misma temática, una misma idea, ¿vale? Y entonces, bueno, Neuronacho recientemente, que es psicólogo y estudia neurociencia, yo no le conocía de antes, pero vi el vídeo y me pareció interesante. Vi que hizo una crítica hacia la intervención reciente de Marian Rojas Estapé, de la doctora, en El hormiguero. Y bueno, pues seguía lo mismo de siempre, su mismo discurso de pues explicar la dopamina, serotonina, oxitocina, haz estos hábitos, haz estos actos. Y es cierto que Neuronacho tiene razón en el sentido de que es una perspectiva limitada, porque la psique humana, la salud mental, no es solamente meditar, abrazar o pintar, ¿vale? Neuronacho propone una idea que yo siento que es bastante ideologizada, porque él critica a Marian Rojas Estapé de que es ideologizada, pero creo que su perspectiva también es muy ideologizada, del progresismo, el liberalismo, y él lo que dice es que tenemos que mirar la salud mental desde una perspectiva contextual, ver cómo pues todo el contexto social, económico, de clase, de las marginaciones, de los estereotipos, de los perjuicios, bueno, muchas frentes externas a nuestro yo interior que interfieren en nuestro bienestar, ¿no? Él decía, ¿cómo vas a meditar si no tienes un piso? ¿Sí? Y es verdad que hoy en día, y en general el mundo está lleno de injusticias, hoy en día tenemos bastantes dificultades, también muchas facilidades, no hay que negar todo y fijarnos solamente en lo malo, hay muchos problemas a nivel de político, bueno. Es cierto,
Y en este vídeo me gustaría compartir mi humilde opinión, ¿vale? No pienso o no pretendo que mi opinión sea la verídica, ni pienso que mi opinión sea que elimina las demás opiniones. Yo siempre pienso que cuando hay muchas opiniones en cualquier tema, la mayoría de conflictos vienen cuando es como la perspectiva de lo mío o lo tuyo. Y no. Muchas veces la realidad, la verdad, es lo mío y lo tuyo, ¿no? Como en la filosofía llamamos el perspectivismo. Bueno, es lo mío y lo tuyo. Y yo no pretendo tachar las otras perspectivas, sino añadir. Soy creador de contenido, soy divulgador, soy psicólogo y me gustaría, pues, añadir una dimensión que creo que está bastante olvidada, que es la que yo reivindico, ¿cómo es? ¿Reivindico? Bueno, la que hablo y que es la que me apasiona profundamente. Y me toca el alma, me toca el ser. Bien, mi opinión. Neuronacho tiene razón en el sentido de que los factores contextuales afectan la salud mental, condicionan la salud mental. Es decir, si tú no tienes un hogar, no tienes ropa, pasas frío, no tienes comida, no tienes seres amados a tu lado, no tienes apoyo social, esos son factores contextuales que determinan tu calidad de vida y tu calidad de vida determina tu calidad de sentir y de pensar y de vivir, de experimentar, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Que lo que no estoy de acuerdo con él, por ejemplo, es en que eso sea solamente o el mayor factor que interfiere en la salud mental. Y estoy seguro que él tampoco piensa así. Él también seguramente piensa en una perspectiva más amplia y que el factor contextual sea un factor porque la salud mental es multifactorial. Bien, yo considero que es verdad que el factor socioeconómico afecta a la salud mental, pero hasta cierto punto. Cuando las necesidades básicas de fisiología, de seguridad, de afiliación están cubiertas bajo la pirámide de Maslow de necesidades básicas del ser humano, cuando, por ejemplo, tú eres una clase baja, media baja en España, yo que sé, vives en un estudio, comes comida del Mercadona, arroz y atún, vistes ropa del Primark en vez de Levi's, vas en transporte público en vez de en un Mercedes o en un Lamborghini, viajas al pueblo de Sevilla o te vas a Marruecos o te vas al pueblo de al lado, viajas a Segovia y no a Bali o a Maldivas o a Dubái, considero que eso no tiene por qué producirte insatisfacción o infelicidad vital, o no tiene por qué producirte baja salud mental. Es decir, yo creo que una persona, si no es feliz con pantalones del Primark, comiendo pan y queso, viviendo en un estudio y yendo en bus, tampoco va a ser feliz en un Lamborghini, vistiendo ropa de marca, Versace, comiendo caviar o viajando a las Maldivas. ¿Por qué? Porque eso significaría que tu felicidad, tu paz, tu bienestar es quebrantable, es débil, es vulnerable, ¿sí? Dependiente de los factores externos. Entonces, el ser humano, como sabemos, cualquier emoción positiva, cualquier cosa del ser humano se habitúa rápidamente a aquello que le genera placer o bienestar, ¿no? Tenemos el proceso de aprendizaje, hay un fenómeno que es la habituación en la que un estímulo te produce, rápidamente va perdiendo la fuerza o el efecto que tiene en ti, la respuesta que genera en ti. Bien, a lo mejor si tú hoy estás en Maldivas, pues te vas a cansar al mes, ¿sí? La gente que tiene una mansión, a los 2 meses se cansa. Yo tenía un cliente con el que trabajaba que vino de la nada, hizo mucho dinero con las empresas y de repente se compró un coche y me decía él en consulta, oye Adam, es que tío, he comprado el coche y la gente, guay, qué bien, estoy súper contento por ti, que lo has hecho súper bien, enhorabuena, pum, pum, pum. Y al tercer día volviendo del trabajo a casa me sentí vacío. En plan, ¿esto es todo? Vale, sí, tengo el coche aquí, tengo un Mercedes, un buen cochazo, pum, la gente me envidia o me admira, pero eso es todo, interiormente se sentía vacío. ¿Cuántos ricachones se suicidan? ¿Vale? Entonces, cuando vemos que hay gente que incluso en estos factores contextuales, ¿sí? Son clase alta, con dinero, con todos los lujos del mundo, y aún así se suicida, y aún así pasa crisis existenciales, y aún así pasa depresión, y aún así pasa ansiedad, podemos concluir que la salud mental o los problemas de salud mental no dependen
tanto del factor socioeconómico o del factor contextual. Es decir, si incluso la gente que tiene mayores privilegios, recursos y bienestar material lo pasa mal a nivel de salud emocional y salud mental, y los pobres también, los de la clase baja, entonces los problemas de salud mental no es específico de la gente con pobreza o de clase baja, ¿sí? O de que no tiene recursos, tal. Y cuando vemos al revés, gente de clase baja, con una sonrisa humilde, generosa, genuina, pura, que de verdad están satisfechos y complacidos con la vida, de verdad sienten bienestar. Vemos también que la pobreza o los bajos recursos o el bajo nivel socioeconómico no necesariamente significa malestar o insatisfacción o infelicidad o problemas de salud mental. ¿Se entiende? Es decir, el factor contextual pienso que sí afecta hacia cierto punto. Cuando tienes necesidades básicas cubiertas, a partir de ahí es algo de dentro. La felicidad es algo de dentro. Nadie ni nada te puede robar tu paz si tú no lo permites. Somos humanos, nos afectan las cosas, nos afectan los sucesos, nos afectan las personas, eso es verdad, pero una cosa es sentir dolor y una cosa es sufrir. Y como dice Viktor Frankl, el sufrimiento es dolor sin sentido. Entonces, yo creo que la crisis principal del siglo XXI, que estamos teniendo como población, como mundo, no es una crisis económica, no es una crisis social, no es una crisis de recursos, no es una crisis energética, sino que todo viene de una crisis existencial, de una crisis espiritual. Porque todo, las guerras, los conflictos, la soberbia, las diferencias de clase, todo es causado por una crisis existencial. Personalmente lo creo. Todo es efecto de que tenemos un ego desmedido. Falta el trabajo espiritual, el trabajo interno. Somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestra avaricia, del deseo del poder, como decía Alfred Adler. ¿Sí? Somos esclavos de los impulsos, como decía Sigmund Freud. Pero, como dice Viktor Frankl, realmente el ser humano no es un ser impulsado por sus impulsos, ni tampoco por el poder, sino más bien por el sentido. Y cuando hemos cambiado sentido por sensaciones, ¿sí? Que el espíritu busca sentido, el ego busca sensaciones, ahí es donde ocurre una autodestrucción masiva, donde tenemos un dolor interno de falta de sentido y lo cambiamos a través de la evasión. Nuestra estrategia de afrontamiento es evadirlo a través de las sensaciones, del placer momentáneo, de tapar ese dolor, de poner una tirita momentánea, temporal. Pero el dolor sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Buscamos el sentido en todos lados. Y nos damos cuenta de que el verdadero sentido es algo que trasciende nuestro ego. No podemos poner nuestro ego como centro de nuestra vida y pretender que nos vaya bien. El ser humano es un ser que su máxima no es la autorrealización, como decía Maslow, sino la autotrascendencia, cuando vive por y para algo por encima de él, más grande que él. Entonces yo creo que el mayor factor protector o causante de la felicidad es vivir una vida significativa, es vivir una vida con sentido, es tener un propósito donde tienes una comprensión profunda de qué es la vida y por qué es mi vida y un propósito, un objetivo, una meta que te llama a tomar una dirección significativa que te enciende cada día, que tengas una dirección hacia la cual luchar, que dé sentido a tu vida. ¿Bien? Entonces, bueno, yo animo a la gente a que le dé más importancia a esa dimensión espiritual, porque muchas veces los factores contextuales no están en nuestras manos. Sí, podemos unirnos, podemos cambiar, podemos modificar la política, pero muchas veces esto nos hace adoptar un papel victimista, de queja, cuando es más eficiente, desde mi punto de vista, no es echarnos la culpa de todo, sino más bien responsabilizarnos de lo que tenemos que responsabilizarnos. Ok, he nacido en este contexto, ok, hay estos problemas, ok, hay estas injusticias. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con las cartas que me ha ofrecido la vida? Porque cada uno tiene sus privilegios y sus dificultades. Nadie se salva de las dificultades de la vida. Hasta el más rico, hasta el más pobre. Todos tenemos nuestras propias dificultades. Entonces, no es tanto el miro lo que me falta, sino me fijo en lo que tengo. E intento hacer lo mejor posible con lo que tengo. Intento ser feliz con lo que tengo. Sí, porque mi felicidad está dentro. No es hasta que
hasta que viva en hasta que consiga, hasta que logre, hasta que me digan, hasta que me reconozcan, no. Ya lo tienes dentro de ti. Solo hace falta reconocerlo, ¿vale? Esta perspectiva puede a algunas personas sonarle muy happy flower o muy mística, o llámalo como quieras. Es la que resuena en mí y espero, o te animo a que si te resuena contigo, te quedes con lo que he dicho. Y si no resuena contigo, pues pases. Yo soy una persona más que has visto en un vídeo en internet random y no le hagas mucho caso, ¿vale? Ha sido un placer. Espero que la comunidad científica y la comunidad de pensadores, intelectuales, nos animemos a crear una comunidad sana de crítica y no de desprecio o de tirar para abajo los demás, sino más bien de unirnos, cooperar. A lo mejor yo tengo lo que os he dicho, tengo algunas fallas, me podéis ayudar, y a lo mejor vosotros tenéis unas fallas, yo os puedo ayudar, y crear nuestra comunidad sana porque al fin y al cabo cualquier persona estudiosa, intelectual, científica, su propósito no es su ego, no queremos sesgo de confirmación, queremos la verdad, ¿no? Hay gente que dice que la verdad es relativa, hay gente que dice que la verdad es absoluta, pero al fin y al cabo queremos la verdad. Entonces hay una frase que me encanta que dice: cuando queremos tener la razón, nunca encontraremos la verdad, pero cuando buscamos la verdad, siempre encontraremos razones. Bien, pues animo a que nosotros nos centremos entre nosotros, a hacer un trabajo interno del ego y a que no busquemos tener la razón, sino que busquemos la verdad. Y la verdad no teme a, pues, decir lo siento, me he equivocado, o de hablar bien, o de ponderar y considerar otras ideas y no ser rígidos, ¿no? La mayor característica de salud mental es la flexibilidad, no la rigidez. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, espero que haya sido importante este pequeño mensaje que quiero transmitir. Y muchísimas gracias con vosotros, Adam Adami, psicólogo espiritual. Nos vemos en la próxima. Continuaré. Paz.